¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto con un debate político en vivo. A un día del primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, un informe de más de 300 cuartillas que entregó al Congreso local de una manera muy resumida de sus 9 meses de gobierno de la administración. Y bueno, pues para hablar de la problemática de los avances, de las ausencias y de lo que aún falta por hacer, esta mañana me acompañan aquí en la mesa Circe Camacho, diputada del Partido del Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están siguiendo. Igualmente, pues también contamos hoy aquí en la mesa de debate con Héctor Barrera, diputado del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Un gusto saludarte, Mariana, a ti, a los compañeros legisladores, también a la gente que nos sigue a través de tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. Contamos con la valiosa participación de José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado de Morena. Bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? Un gusto saludarte a ti, al auditorio y, bueno, por supuesto, compartir mesa con mi compañera y compañeros. Y estamos aquí también en vivo con Jorge Gaviño, coordinador del PRD en el Congreso local. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a mi compañera y mis compañeros diputados. Pues bueno, pongo aquí sobre la mesa de debate el punto, cuáles son los principales avances, cuáles fueron las ausencias del primer debate. Empezamos con el diputado Héctor Barrera del Partido Acción Nacional. Bueno, pues como ya lo dijimos, Mariana, gracias por el espacio en donde podemos exponer de forma clara, precisa, lo que sucedió el día de ayer con estas 330 páginas del informe, en donde la oposición de los diferentes grupos parlamentarios fijó una postura muy clara, muy precisa. Efectivamente hay muchas cosas que no se han clarificado, principalmente en temas de seguridad, en lo de la alerta de género, que era algo pendiente. Hoy amanecimos con siete muertos en la Ciudad de México. Entonces, el no ver esto, el no resaltar que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno no ha funcionado, no ha dado resultado, la percepción de la ciudadanía es una grave crisis de inseguridad. Debemos de reconocerlo, debemos de atacarlo. El propio secretario de Seguridad Ciudadana compareció en el Congreso de la Ciudad, se pretendía que fuera en el Pleno, no se dio así, se dio en comisiones. Y en comisiones él mismo refirió y manifestó que había una crisis de inseguridad. Aplaudimos que haya sido objetivo, pero nos alarma la postura y lo que señaló en esa comparecencia. Habló de alrededor de 600 homicidios en ese entonces, hoy ya casi vamos a llegar a los 1000 en la Ciudad de México. Seguramente, esperemos no, pero seguramente se rebasarán. Habló de que estos homicidios en la ciudad generalmente quedan impunes. Nos refería a un porcentaje grave, alarmante, del 5% de detenciones. Esto quiere decir que en la ciudad cualquier persona puede cometer alguna conducta delictiva y no sucede nada, y no pasa nada. Y la estrategia de cuadrantes, sectores, zonas, regiones, pues no está dando el resultado. La inversión, más allá de la inversión millonaria en el arrendamiento de patrullas, creo que no ha dado el resultado. 1,800 patrullas aproximadamente están en circulación en la Ciudad de México. Los jefes de cuadrantes protestaron a 2,500 jefes de cuadrantes. Un cuadrante abarca tan solo unas manzanas. Subimos un punto de acuerdo hace algunos días en el Congreso de la Ciudad, sí, en donde dijimos que el tiempo de respuesta en muchas de las demandas del ciudadano era de hasta 30 minutos que tarda en llegar una unidad de seguridad ciudadana a una persona que está viviendo una emergencia. Es lamentable, es grave, es complicado y claro que generaría obviamente otras conductas delictivas si no se atiende de forma inmediata. Crisis de inseguridad. Sobre todo, diputado Gaviño también habló, ella fue muy clara en decir que se heredó este gobierno, que ya estaba así, evidentemente en alusión al gobierno del PRD de la administración anterior. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que muchos de los que están ahora en Morena eran del PRD y estaban en el gobierno. Esto no es una cosa de partidos, es un asunto objetivo y subjetivo.
Objetivo, porque la seguridad se vive todos los días o no se vive todos los días. El tema de percepción de la seguridad es el tema subjetivo. Si le preguntamos a la gente si se siente segura en la ciudad, la gente va a decir que no, porque ha aumentado la concepción, la idea de que la ciudad está insegura, y eso es muy delicado. Y no se va a resolver el problema si le seguimos apostando al número de policías. Yo creo que no se han dado cuenta de que no han analizado en los contextos internacionales el número de policías que se debe de tener por cada 1000 habitantes. La media internacional óptima es 2.8 policías por cada 1000 habitantes. Ajá. Eso reconocido inclusive en foros como de la ONU. En México tenemos una media de 1.8 por cada 1000 habitantes en toda la República. En la Ciudad de México tenemos, sin contar a la PBI y a la Policía Auxiliar, 4 policías por cada 1000 habitantes. Si sumamos estas dos corporaciones, nos vamos a 10 policías cada 1000 habitantes. Es decir, la Ciudad de México es la entidad que tiene más policías por 1000 habitantes. ¿Esto nos ayuda? No nos ha ayudado. ¿Y por qué motivo? Yo lo dije el día de ayer. No nos ha ayudado porque no le estamos apostando a la capacitación. No tenemos mejores policías, tenemos más policías, pero ¿qué está ocurriendo? Tenemos a un estudiante que sale de secundaria y que tiene la edad y tiene la estatura, se mete un mes a la academia y sale con una pistola a cuidar a la ciudadanía. Esto no va a mejorar la seguridad. Luego tenemos ocurrencias. Decimos, la jefa de gobierno nos dice en el pleno, no vamos a aceptar a la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Luego dice, solamente en la zona periférica. Meses después, solamente en algunas alcaldías. Y luego ahora permanentemente en la Ciudad de México. Esto significa dar bandazos en los proyectos, en los programas, y así no se puede atender la seguridad. La seguridad tiene que salir de revisión de encuestas, estadísticas, programas, proyectos, y luego científicamente determinar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la seguridad en la ciudad. Entonces, yo lo que diría es, vamos a entrar en todos los partidos, no es una cosa de partidos. Y aquí no se trata que los señores de Morena o sus aliados como el PT y los demás partidos apoyen todo de lo que haga el gobierno. Se trata de tener los equilibrios de los poderes. Nosotros tenemos una labor fundamental que es legislar. Solamente eso. Y opinar desde luego sobre la marcha de la ciudad. No convertirnos en defensores de la jefa de gobierno o en atacantes de la jefa de gobierno. Necesitamos nosotros legislar. El gobierno tiene que hacer eso, gobernar sin partidos políticos. Hay que gobernar para todos. ¿Qué opinión tiene, diputada Circe Camacho, lo que dice el diputado Gaviño? Mira, hay varias cosas en las que tiene bastante razón el diputado Gaviño. Creo que la oposición ha hecho bien su labor en el tema de percepción, ¿no? Porque en realidad, lo hemos discutido en varias ocasiones, por más que venían maquillados los números en gobiernos pasados y que no tenemos mayor delincuencia que la que teníamos con Mancera, ¿no? Y lamentablemente se ha tratado solo de atacar. Yo estoy completamente de acuerdo en que no es nuestro deber ni defender ni atacar al gobierno, sino legislar. El tema es que la actitud de la oposición no ha sido esa. La actitud de la oposición ha sido tomar los temas más delicados que además le afectan a la ciudadanía, ¿no? Para hacer un coto de poder político. Y eso no es ético. Y eso demuestra que nos hace falta tener principios. ¿Con cuáles temas? Por ejemplo, el tema de los medicamentos, por ejemplo, el tema de la seguridad, y algo que por supuesto a mí, con la formación que tengo, siendo feminista, el tema de los feminicidios me parece de lo más que los diputados vayan, además diputados hombres, cabe aclarar, ¿no? Los diputados hombres van y dicen, estamos en contra de los feminicidios. Por Dios, ¿se acaban de dar cuenta que hay feminicidios en la Ciudad de México? Perdón, si hubieran tenido cercanía con las agrupaciones feministas durante los 6 años pasados, se hubieran dado cuenta que esto no es un fenómeno de ahorita. Y no solo es en contra de las mujeres, sino son en las zonas más pobres. Sigue siendo clasista. Las zonas que más hemos sufrido y hemos padecido la violencia de género, hemos sido de extractos más bajos, ¿no? Estamos hablando de Iztapalapa, estamos hablando de Xochimilco, estamos hablando de las zonas más pobres de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras. Por amor de Dios, salgamos de nuestra burbuja.
sea. No nada más veamos cuáles son los temas para atacar a todo un gobierno, sino cuáles son los temas que vamos a legislar para poder darle solución a los diferentes sectores de la ciudadanía, sin que esto sea un tema de coto de poder y sin que esto sea ofensivo para todos los que hemos dedicado nuestra vida a las diferentes luchas. Claro, reconoció en un momento dado la jefa de gobierno la alerta de género y admitió que no ha funcionado en otras latitudes y que aquí no nada más se tendría que declarar por simulación. Diputado. Me parece que es un tema central. El combate a la violencia que se vive en nuestro país en contra de las mujeres, en contra de las niñas, requiere la articulación de esfuerzos transversales de todas las dependencias. Efectivamente, bien lo mencionó Circe, hay un proceso de feminización de la pobreza en este país y ahí es donde las mujeres están sufriendo verdaderamente múltiples agravios a sus derechos que les impiden avanzar, que les impiden tener mejores oportunidades de vida. Es un proceso de daño estructural, es un proceso de daño que requiere también un cambio estructural, no se puede generar de otra manera. Ayer la doctora Sheinbaum tuvo la oportunidad muy puntual desde tribuna de decir, para poner un alto a esas voces que están diciendo que ella no quiere la alerta de género. Ella dijo, no quiero la simulación. No quiere la simulación de una alerta que no ha dado resultado en 17 entidades del país y que en la presencia de la secretaria de Gobernación a mí me parece que fue fundamental para poder decirle, sí queremos en la Ciudad de México avanzar en este proceso de declaratoria, pero queremos también avanzar en el análisis de la misma y poder en consecuencia generar mejor articulación de políticas públicas que nos ayuden a poder, a través de la acción de todas las autoridades, pues realizar cambios profundos. Ella comenzó su informe de una manera muy clara, de una manera muy precisa. Venimos a esta ciudad a realizar cambios profundos, venimos a esta ciudad a terminar con la corrupción, venimos a esta ciudad a terminar con cotos de poder que han dañado sistemáticamente a la población. Y me parece que el informe que tuvimos oportunidad de escuchar el día de ayer de manera directa en la tribuna del Congreso de la Ciudad, el primer ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso, el tercero ante la ciudadanía, pues me parece que ahí la doctora Sheinbaum tuvo la oportunidad y la posibilidad de precisar, de poner los elementos sobre el balance de cada uno de los temas. La seguridad no es un tema menor, es una prioridad para todos quienes estamos teniendo una participación política y de gobierno en esta ciudad. En el propio Congreso nos hemos sumado a la estrategia de atención en materia de seguridad con las acciones que nos corresponden, que es legislar. Hemos legislado en Código Penal, hemos legislado en seguridad ciudadana, pero también hemos legislado en otros temas que son transversales y que tienen que ver con las causas que han generado este deterioro que ha vivido la Ciudad de México en materia de seguridad. Es importante reconocer que tenemos que partir de diagnósticos y tenemos que partir de elementos reales. Creo que por primera vez en esta ciudad se tiene una política pública instrumentada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Capitalina a través de diagnósticos. Bien mencionó Circe también que tenemos que partir de terminar con la simulación, cifras reales, estadísticas reales, carpetas de investigación donde verdaderamente sepamos de qué delitos estamos hablando, qué es lo que nos está pasando en esta ciudad y en este país. Mira, es lamentable que desde la administración del señor Calderón ahora el tema tenga que ser el conteo de muertos en nuestro país y que eso siga. Eso tiene que terminar. Tenemos que generar, mira, los principales generadores de una política absolutamente violenta y en contra de los derechos de cualquier sector de la población fue el Partido Acción Nacional. ¿Es cierto? Cuando generamos... En parte. ¿En parte? A ver, no podemos defender lo indefendible. Claro, qué bueno, qué interesante. Cuando se asume un cargo de elección popular, se tiene que ser responsable y sensato. Y creo que el tema de inseguridad sigue incrementándose en la ciudad. Vemos, y lo dije desde el inicio de mi intervención, el día de hoy, 7 muertos. Cifra negra el 15 de septiembre para marchar 16, 5 muertos. Una mujer embolsada en Iztapalapa. Vemos cada día de forma más regular o frecuente
lamentablemente en todas las alcaldías de la ciudad, más homicidios dolosos, más robos a casa habitación, más robos a transeúnte, más violaciones, y eso es percepción de la gente. La misma jefa de gobierno lo señaló, y lo señaló el secretario en su comparecencia en comisiones, la cifra negra es del 90%. Entonces estamos trabajando con muy pocas denuncias que no reflejan la realidad en cuanto a denuncias. Y desde que asumieron el cargo sabían cómo se encontraba, porque además ellos gobernaron la Ciudad de México durante las últimas décadas, en su mayoría de ellos. Eran de otro partido, del PRD. Ahora ya se volvieron Morena puros, no puros, hay de diferentes calados y de diferentes niveles. Yo creo que no podemos engañar a la gente. Ellos pregonan el no mentir, no engañar, pues que no mientan, no engañen, y que digan a la gente de forma clara y precisa. Ajá. La inseguridad sigue en la Ciudad de México, la inseguridad se ha incrementado y no hemos podido encontrar, por mucho madrugar, la solución, amanece más temprano, la solución para darle la certeza y tranquilidad a la gente. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, no hay generación de empleo. Los inversionistas, ¿con qué garantía? Vamos a una pausa con esta reflexión. Sí, porque es momento de hacer una pausa, no sin antes hacer un anuncio importante. El día de mañana vamos a participar en el simulacro. Nosotros en Agenda y Contexto, por única ocasión, vamos a iniciar a las 11 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos completamente en vivo con la información que a usted y a mí nos importa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y bueno, estábamos conversando, escuchando al diputado Héctor Barrera. Me llama la atención que en esta ocasión cumplieron su palabra que nos habían dicho aquí en Agenda y Contexto. Nadie sacó ninguna manta, ni ningún papelito, ni cartulina. Y los tiempos, 5 minutos para cada partido. No, 5 minutos. ¿No? Bueno, algunos diputados hicieron me más, gustaría hacer una reflexión en torno a quisiera señalar porque la palabra la tenía yo, si el compañero diputado Mariana, hubiera leído el informe, porque aquí sí vamos a sacar pancartas. Sí, no, bueno, nos dicen que hay empleo, en la ciudad. Si el compañero hubiera argumentado de manera correcta el día de ayer, la jefa de gobierno señaló con claridad, no estamos satisfechos con el tema de seguridad. Sin embargo, nada más que alguien termine. Yo estaba terminando la idea y les pedía que acabara la idea. Tú hablaste en el bloque anterior y te escuchamos con atención. Mariana me pidió que acabara la idea y con mucho gusto acabo la idea para que la gente escuche. Nada más que concluya su idea y ya. Si hay inseguridad, no hay inversión, no hay gobernabilidad, no hay certeza. Recuerden que nos hablaron ayer de que había crecido la generación de empleo según el IMSS aquí en la ciudad. No hay cosa más falsa que esa. Acuérdense que la Ciudad de México es la ciudad más habitada de toda la República. Por eso el porcentaje no es el que nos reflejaron y estamos muy por debajo de la realidad. No obstante que en el Congreso fuimos responsables y dotamos a la Secretaría de los recursos necesarios, la generación de empleo para toda la ciudad son 40 empleos en toda la ciudad, 40. Entonces es algo delicado, es algo grave y no es que aplaudo otras administraciones, pero en otras administraciones en esta misma gacetita había más de 200, 400 ofertas de empleo. Debe de haber mesas de empleo, debe de haber jornadas, ferias del empleo en todas y cada una de las alcaldías. Si no hay seguridad, no hay empleo, no hay salud, no hay movilidad, la situación en la ciudad es delicada y es grave. Ya concluyó su idea. Sí, yo quisiera comentar. Mira, la diputada Circe hace un momento comentaba que la oposición toma los temas como cotas de poder. Yo no sé cómo nos dicen eso. O sea, finalmente, ¿qué hacemos nosotros todos los días? Nosotros vemos efectivamente y tratamos de interpretar lo que quiere la gente porque es nuestra obligación. Y subimos a la tribuna con los temas que nosotros consideramos que son vitales para la ciudad y para el país. Por ejemplo, se mencionaba el tema de las medicinas. Bueno, a ver, nunca antes, como de los últimos 10 años o 15 años, ha habido faltantes en las farmacias del ISSSTE y del Seguro Social en el país.
Y esto no lo digo yo, lo dice la gente, los derechohabientes, y sobre todo las cifras oficiales que hablan de que no se compraron el 65% de medicamentos en el país. Entonces, nosotros subimos ese tema a la tribuna. Quiero señalar que nadie del partido mayoritario, ni sus aliados, sube a debatir. Puedes consultar el diario de los debates. Nosotros subimos, presentamos el punto de acuerdo, lo aceptan de urgente y viva resolución, y no hay uno solo, ni diputada ni diputado, que suba a hablar sobre el tema. Y lo votan en contra. Esa es la estrategia del debate. Y luego nos dicen que son temas de cuotas de poder. ¿Por qué? No, de ninguna manera. Nosotros, es muy sencillo. Ya terminaste esa idea. Terminaste esa idea, diputado, y se puede interrumpir cuando se termina esa idea. Es muy sencillo, es muy sencillo. Yo se lo dije en algún momento, claro, por supuesto, ¿no? Yo lo dije, ustedes, lo más vergonzoso es que ustedes jamás, fuera de que dirigiste el IMSS, jamás han pisado para atenderse un hospital público. Cualquier persona, mi familia, toda mi familia y yo, siempre hemos ido a hospitales públicos. Y sabemos que ni siquiera la mitad de los medicamentos que tú necesitas se te dotan en los hospitales. Y lo más vergonzoso es que salen a hablar de un tema cuando además dirigieron una institución como el IMSS, ¿no? Sin conocimiento alguno de lo que las personas que vamos a esos hospitales han tenido que vivir, han tenido que sufrir y han tenido que padecer, y también han tenido que disfrutar, porque hay mucha gente en esas instituciones que es muy comprometida, pero jamás se han dotado de todos los medicamentos que se necesitan. Y lo que demuestra su falta de conocimiento es cuando se paran en tribuna y hablan como si tuvieran el mínimo conocimiento del tema, ¿no? Cuando en verdad se demuestra, vamos, y yo te invité a ti y a Lerdo de Tejada, vayamos a los hospitales, hablemos con la gente, preguntémosle cuántas veces en su vida se les han entregado todos los medicamentos Barrera. No he terminado. No te interrumpí, yo no te interrumpí a ti, por favor. Y entonces, porque habías terminado la idea. Entonces, es muy sencillo. ¿Quién te dijo? La situación es que vayamos, salgan de sus burbujas. Okay. Han estado tan acostumbrados a ser diputados y a estar en esos espacios que no se mezclan con la gente. Okay. Que no tienen la capacidad de ir y dialogar y averiguar si las personas a las que supuestamente representan en verdad viven como ustedes describen que viven. A 2 días ciudadanos, 3 veces a la semana. Si alguien atiende a la gente es tu servidor, Circe. Más que cualquier otro diputado. Yo mucho más. Créeme. A ver, Circe, yo les quisiera pedir un poquito de respeto para que podamos dialogar. No nos estamos peleando aquí, ni mucho menos. Tú has dicho una serie de mentiras que quisiera yo aclarar. A ver, en primer lugar, sí conozco todos los hospitales del ISSSTE, no del IMSS, porque nunca he trabajado en el IMSS. Fíjate nada más, lo aseguran con una desfachatez, o sea, eso es mentira. Yo nunca he trabajado en el IMSS. He trabajado en el metro, pero no en el IMSS. En el metro también, pero en el ISSSTE, yo fui delegado de la zona norte del ISSSTE varios años y fue subdirector general de administración del ISSSTE. Conozco todos los hospitales del ISSSTE. Si tú dices que no los conozco, hay muchísima gente que me conoce, directores de hospitales, que me conocen perfectamente bien, porque recorrí todos los hospitales del ISSSTE del país. ¿Y había 100% de medicamento en Llegamos abasto? hasta el 96% de abasto, certificado. Y tenemos los documentos, pero bueno, pero no es eso lo que quiero discutir. Sí. Lo que yo quería discutir es que efectivamente hubo una crisis. Y hay una crisis de medicamentos. Discúlpame, te voy a interrumpir en este tema. A ver, subí un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad hablando del tema de los hospitales públicos en la Ciudad de México. Lamentablemente, JOCO, que es una de las referencias para atender urgencias, dejó de funcionar el tema de urgencias por más de un año. Estos 9 meses no había funcionado. Es algo delicado, fue algo grave, porque la gente del suroriente ve a JOCO como un referente para un tema de urgencias. Había gente, había personas porque fuimos al espacio, porque estuvimos ahí, porque llevamos a la ciudadanía de forma personal. Yo llevé a la gente que tenía emergencias y la llevé al hospital de JOCO. ¿Y cuál era lo que estaba fallando?
No hay atención. Estaba fallando No hay una máquina atención. de rayos X porque también No hay yo fui atención. y estaba fallando en ese momento una máquina de rayos Fallando X. el Hospital de la Mujer, no atendiendo, el hospital, perdón, Jorge. el Hospital de la Mujer dejó de funcionar varios días por falta de medicamentos. Bueno, esos Pero temas, esas fallas ya estaban desde Mancera y desde los anteriores gobiernos. Estoy de acuerdo, Mariana, pero de alguna manera asumes el gobierno, asume la responsabilidad de la salud pública de la ciudad y resulta imposible que a 9 meses sigas pretextando que gobiernos anteriores son los responsables. Asumamos la responsabilidad como gobierno en la ciudad. Debe de asumir el gobierno su responsabilidad. Y los legisladores debemos de ser responsables. Aplaudo que haya votado todos los grupos parlamentarios a favor el punto de acuerdo en relación a Joco en su momento, porque es un tema de atención y de salud pública. bueno, pero perdón, estaba yo en el primer punto y lo concluyo con esto. El primer punto, el tema del, que no vamos a dejar hablar de al los diputado temas, José Luis. no, ya acababa, Ya. habló 2 veces, a mí me interrumpieron. Entonces, lo que estoy diciendo es los temas de cuota de poder, no es así. Nosotros vamos a seguir insistiendo y queremos debatir, pero con respeto, queremos intercambiar puntos de vista, porque yo puedo estar equivocado, pero mi punto de vista también se debe de escuchar. Bueno, luego, se hablaba de alerta de género. Nosotros el día de ayer planteamos, y se lo planteé yo a la jefa de gobierno directamente, que aceptara el tema de alerta de género. A ver, ¿en dónde estamos parados con ese tema? Hubo 2 organizaciones que estaban pidiendo la alerta de género por los feminicidios en la ciudad. Por aspecto administrativo dijeron no proceden porque ya la jefa de gobierno y todo el gobierno de la ciudad está atendiendo más allá de las recomendaciones de alerta de género. Puede ser que tengan razón, yo no voy a argumentar esto, pero hay un asunto en un amparo en donde un juez de distrito determina que se dé la alerta de género. La jefa de gobierno tiene dos posibilidades. Una, o acepta la alerta de género o combate judicialmente en un colegiado el tema que ya ordenó el juez de distrito. Yo lo que le dije a la jefa de gobierno ayer es, aceptemos la alerta de género y vayamos todos juntos a trabajar con la ley general que la prevé y el reglamento correspondiente para atender esta alerta de género. Si ya se hizo más de lo que se pide, qué bueno, y discutámoslo, pero si no, atendámoslo. Y todos los partidos políticos debemos estar de acuerdo con eso. Sí. Y entonces ella dijo en su mensaje que no está en contra de la alerta de género, que va a revisar el tema, la funcionalidad de esta alerta de género, porque ella dijo que hay 17 entidades federativas que no obstante tienen la alerta de género, no han mejorado sus condiciones con respecto a la mujer. También puede tener razón, pero yo lo que le estoy insistiendo es de que acepte la alerta de género que ya le ordenó un juez de distrito y que no combata judicialmente ese tema. Ese fue el debate, así se inició. Así es. Diputado José Luis. Bien, ella no está combatiendo judicialmente ese proceso ante juzgado de distrito. Administrativamente está combatiendo. No, es importante señalar, finalmente el gobierno de México es quien tiene en sus manos la determinación de decretar la alerta de género. Con la ley general. Decir, el gobierno federal con la ley general. Así es. Y sobre esa base es que se está trabajando. Por eso era verdaderamente trascendental el que la jefa de gobierno de manera directa, pública, porque ya lo había dicho de manera directa también en conferencia, pero parece ser que no se escucha. Entonces, el hecho de que lo presente nuevamente ante la tribuna, por supuesto que marca la pauta. Es importante modificar las reglas bajo las cuales operan las alertas de género. Por supuesto que es importante. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar estos índices de violencia que existen en contra de las mujeres, en contra de las niñas. Ahí es donde tenemos que centrar la acción y el esfuerzo. Y eso lo ha realizado Claudia Sheinbaum desde el primer día de su gobierno. Desde dimensionar del cambio del Instituto de las Mujeres a la Secretaría de las Mujeres, desde dimensionar el papel de la Procuraduría Capitalina en materia de atención a víctimas, el crear en esta ciudad la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que no existía, era una de las entidades, de las 15 entidades de la República que no tenían una comisión, poniéndose en falta frente a la Ley de Atención a Víctimas por años. Me parece que por supuesto que se tienen que dar todos los elementos para poder sumar. A nosotros en el Congreso, por supuesto que también nos corresponde articular y sumar. Hemos realizado diversas modificaciones de carácter legal que nos ayuden a poder atender temas que están afectando de manera directa a las mujeres.
en el transporte público, en su vida diaria. Acabamos de presentar, con el apoyo de diversas legisladoras, una iniciativa de reformas para tipificar violencia digital y poder también sumar el esfuerzo. Aquí estuvimos contigo debatiendo, compartiendo con Frida, con Olimpia, vía telefónica, y sumamos a Circe, a Janet, a diputadas de diversas fuerzas parlamentarias para poder poner atención. Efectivamente, cuando Circe decía, qué interesante que sean los hombres quienes estén haciendo estos señalamientos. Por supuesto que podría hacerse cuando se tiene una postura de vida feminista y cuando se tiene una postura de vida en favor de los derechos de las mujeres y en favor de los derechos humanos. Pero cuando nada más es un uso faccioso de carácter político, por supuesto que eso tiene que tener un freno. Me parece que ahí es donde también hemos avanzado. Yo estoy absolutamente convencido que el día de ayer Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de presentarnos informes reales. Aquí se decía que la seguridad, que no sé qué, pero mira, si hubieran puesto atención, por lo menos los 20-25 minutos que habló la jefa de gobierno, y si hubieran pedido la versión estenográfica de lo que la jefa de gobierno señaló, ahí aclaró del mes de diciembre de 2018 al mes de agosto de 2019, en materia de delitos de homicidio dolosos, bajó en esta ciudad 34%. ¿Con qué métricas? Con las mismas que existen, no se están alterando, se modificó, se transparentó la manera en la que se integran las carpetas de investigación. Los homicidios dolosos disminuyeron en esta ciudad, las lesiones dolosas por arma de fuego disminuyeron en un 45%, el robo de vehículos disminuyó en un 27%, el promedio diario de homicidios en esta ciudad en 2018 fue de 3.55 y disminuyó a 3.16. También señaló, sí, claro que lo digo, porque tiene que tener claridad. No defiendan, los de los otros. Se trata de hablar con datos. Acuérdense de los otros. Sácalos y saca las métricas, saca las investigaciones. Volvemos en un segundo. No se vaya, estamos en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en la mesa, la glosa del informe, el primer informe, todo lo que viene después y sobre todo el análisis puntual de lo que dijo ayer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al ofrecer este informe a 9 meses. Diputado Gaviño. Mira, el asunto es que hay dos situaciones, dos verdades aquí. La verdad es que el Congreso de la Ciudad de México tiene que debatir, ese es el origen de los congresos, que tenemos que debatir los temas de interés tanto nacional como local. Yo lo que te podría decir es de que hay un problema en la ciudad muy grave de seguridad, hay un problema de empleo en la ciudad. Yo también lo enmarqué el día de ayer. Una de las cosas graves que pasaron en la ciudad en los últimos meses fue que de pronto pararon la construcción. Se habla del cártel inmobiliario, no hay ninguna persona en la cárcel. Se habla de que hay documentos falsos, nunca los han exhibido. Yo lo que digo es, si está prohibido construir, estaban construyendo, hay que parar la construcción y proceder como marca la ley. Pero si hay muchísimas obras que estaban bien, les pusieron sellos, fueron al tribunal de lo contencioso, ya les dieron la suspensión, ya están construyendo, ¿por qué no les quitan los sellos y los dejan seguir construyendo para que tengan los créditos puente y se pueda generar empleos en la ciudad? Entonces, yo no estoy de ninguna manera porque se construyen lugares prohibidos, de ninguna manera que se pongan más pisos de los que están autorizados en el uso de suelo, pero sí estoy por el respeto absoluto a la legalidad. Si un desarrollador inmobiliario tiene la autorización y tiene el derecho, que se lo reconozcan. Pero han pasado 9 meses en donde están detenidas las obras todavía, ya ganaron un amparo los desarrolladores inmobiliarios y no pueden resolver su problema de crédito puente o crédito hipotecario para poder seguir construyendo porque no tienen ya la autorización de quita de sellos, porque los bancos no les prestan dinero si
existe un trámite administrativo en contra del desarrollo. Y eso no lo ven en las autoridades administrativas, porque no revisaron los documentos. Y ahora están diciendo, sí, tienes razón, tú puedes continuar un edificio de 10 pisos, 12 pisos, pero el daño ya está hecho. Suspendieron la obra. Suspendieron la obra y además se advierte, y lo advirtió también muy claramente, que no se van a permitir anomalías e irregularidades. Ella comenta, rescatamos de la corrupción 25,000 millones de pesos para invertirlos en la infraestructura. Reconoció la caída en el área de la construcción porque debido a eso, pues miles de empleos se perdieron en la infraestructura porque no hay obra. Sin embargo, ella recalca que no se puede desarrollar la inmobiliaria si no hay un desarrollo en eso estamos sustentable. De acuerdo, pero eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. O sea, no puede construir una gente que no tenga su licencia y que no tenga sus permisos en orden. Pero también no es un secreto que lo que hicieron es parar todas las obras. De pronto cerraron las oficinas en las alcaldías por instrucciones del área central para que no recibieran documentos. Y eso la ley lo prohíbe. La ley está muy clara, o sea, si tienes un derecho lo puedes ejercer. Si tú no tienes un derecho y ejerces una ilegalidad, tienes que ser castigado. Pero no podemos nosotros arbitrariamente decir, se suspenden todas las obras y no hay desarrollo inmobiliario en la ciudad. ¿Hay respuesta? Sí, mira, me parece que es muy importante señalar. En la alcaldía en Cuauhtémoc, que puedo hacer referencia porque la conozco, no se cerró la ventanilla única un solo día desde el arranque de la operación de la alcaldía. Bueno, es importante decirlo de manera directa para el auditorio. 174 polígonos de actuación son los que fueron sujetos a revisión por parte de la jefa de gobierno de esta ciudad. Esos polígonos de actuación fueron otorgados en 2017 y 2018. De ese análisis realizado por SEDUBI y por la Consejería Jurídica, se detectaron irregularidades en 48 de esos polígonos de actuación. Pero, perdón, ¿qué es una pregunta? ¿Qué es poner a revisión? O sea, para que nos entiendan, sí. Poner a revisión pusieron cerros de suspensiones. Todos estos fueron suspendidos y estuvieron revisados, suspendidos. Si estaban bien, estaban suspendidos. Si estaban mal, esos 40 y tantos estaban suspendidos. Mira, más allá de lo que está mencionando Jorge, para redondear y cerrar la idea, de esos 48 que se detectaron con irregularidades, se iniciaron procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa. De esos 48, 29 de manera directa, de manera personal, las propias desarrolladoras decidieron sumarse a una línea de trabajo de corrección de los documentos que habían obtenido de manera inadecuada y poder generar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la posibilidad de ajustar sus propios proyectos. ¿Ajustarlos a qué? Al desarrollo que permite esta ciudad. ¿Para qué? Para evitar el daño que se ha generado. Hay casos verdaderamente graves en esta ciudad que tienen un impacto irreversible en el territorio y en la comunidad. Casos como el del pueblo de Joco, efectivamente han generado un daño irreversible para la comunidad. Han denunciado de manera permanente en todas las instancias, han levantado la voz en todos los espacios posibles, las vecinas, los vecinos, sin poder ser escuchados. A mí me parece que en el tema de desarrollo urbano, por supuesto, que tiene que esta ciudad avanzar en desarrollo. Pero nada más la pregunta, ¿es la torre mítica la que estás tú señalando? La torre mítica, Jorge, ¿sabes quién y autorizó muchas otras? La torre mítica? ¿Quién autorizó? 174 estoy haciendo referencia. Pero ¿sabes quién la autorizó? O sea, ¿quién dio el uso de Compártelo. suelo? Estás hablando de una. ¿Quién? De una, no, pues de 174. No, estamos hablando de Pero compártelo. Bueno, por eso, a ver, pues fue un gobierno que ahora está con ustedes en Morena. Directamente. Entonces, a ver, pero eso no es el problema. Vuelvo a repetir. Si están mal los papeles, hay que clausurar o suspender la obra. En eso estoy de acuerdo. No hay discrepancia. Lo que yo no estoy de acuerdo es que de pronto suspenden tantas obras que estaban bien, parejas, y el resultado fue desempleo en la ciudad. Fue parar el desarrollo económico de la ciudad. ¿Y eso quién lo va a reponer? ¿Pero quién fue esta persona que autorizó? No, bueno, estoy hablando de un gobierno que ahora están... ¿El gobierno era del anterior? Hace 10 años. Hace 10 años. No. ¿La alcaldía Benito Juárez? Estamos hablando del gobierno de la ciudad. La alcaldía no autorizó. No, el uso de suelo... ¿Fue la alcaldía Benito Juárez? No, el uso del gobierno central. ¿El gobierno central? El uso de suelo... ¿En qué año? ¿El gobierno central Mancera? El tema, quien haya sido, que sea responsable, pero fueron
culpables. Justamente, Mariana, ese es el tema. Quien haya sido. Ese es el tema. Llegamos a esta ciudad para realizar cambios profundos. Esos cambios generan impacto. Por supuesto que esos cambios generan impacto. ¿En quién? En todos estos esquemas de corrupción que históricamente se han dado en la ciudad y que en aras de decir no voy a frenar el empleo, pero en consecuencia sí le genero un daño a la comunidad, sí le genero un daño al territorio, sí le genero una violación flagrante a cada uno de los usos de suelo, pero lo dejo porque hay empleos temporales. Y lo dejo que eso siga operando y funcionando. A mí me parece que no se puede paralizar la economía, no se puede cerrar de tajo la ventanilla para el trámite de uso de suelo. Ya señalamos porque se detiene la economía. De por sí el crecimiento económico en la Ciudad de México es nulo, no hay inversión, no hay certeza jurídica y esto es grave, es delicado. La alcaldía de Benito Juárez no fue la responsable en el tema de Mítica. Con ese no, pero con otros muchos quizás sí, también de pisos elevados. A ver, volvemos a lo mismo, que haya transparencia, que haya transparencia, que haya investigación, que haya certeza para todas y para todos. Si el gobierno de la ciudad tiene alguna responsabilidad, si las diferentes o 16 alcaldías tienen alguna responsabilidad, no estamos a favor de que se construya fuera de la ley, que se construya dentro de la norma, dentro de la ley. Ningún metro de varilla por fuera de la ley. Pero simplemente quisiera decir algo de una intervención anterior de José Luis, que ya no me dejaron culminar hace ratito. A ver, la idea, no podemos defender lo indefendible. Hay varios temas delicados, no hay crecimiento económico, la falta de medicamentos, pero sobre todo la crisis de inseguridad que estamos viendo. Retomo porque fue un comentario que no me dejaron culminar. El grito, 5 muertos en la ciudad, ¿no? 5 muertos. Hoy amanecimos 7 muertos. Es algo, ahorita se los dejo, que no podemos defender. Seamos objetivos, seamos autocríticos, seamos responsables con la ciudadanía que confió en nosotros. Ahora, por eso hay varias encuestas que nos puntualizan. Dicen que el homicidio doloso bajó. El homicidio doloso no ha bajado, el homicidio doloso subió. Y no hay mejor time que la percepción de la gente. La percepción de la gente antes decía, a mí nunca me asaltaban en un restaurante. Hoy en día te asaltan en un restaurante. La gente decía, a mí no me amagaban con armas largas en mi colonia. Hoy amagan con armas largas. Me decían en Tlalpan, y en Tlalpan también hay violencia fuerte, por eso ya decretaron la Guardia Nacional que interviniera también en Tlalpan, porque hay casos de balaceras todos los días, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Recibimos 45,000 firmas. 45,000 firmas. De Tlalpan, pidiendo alerta de género. La tenemos en la Jucopo, hoy lo vamos a discutir. Son 45,000 firmas. Pedí como 3 veces la palabra. Y los machitos no la dieron. Y aún así se atreven a hablar del tema de género. Sí. Qué vergüenza. Vamos con esta reflexión a una pausa. En casita o en su oficina donde nos esté viendo, solo reflexione cuándo fue usted asaltado, cuándo fue la primera vez que sufrió un asalto, o alguien de su familia o un amigo cercano, para saber si es un fenómeno actual o si siempre ha sido así en esta ciudad. Por otra parte, le recuerdo el aviso. A partir de mañana, debido a una cobertura especial que tendremos, Agenda y Contexto inicia a las 11 de la mañana. Vamos a un corte, estamos en vivo con la información que a usted y a mí nos importa. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto, estamos en vivo, el tema en la mesa, el primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Diputada Circe Camacho. Mira, es muy sencillo, aquí se nota que tampoco se tiene un trabajo con pueblos y barrios originarios. Hubieron muchísimas construcciones que se generaron en esos espacios sin el consentimiento de la comunidad y aún así se siguieron adelante. Por más que la gente se manifestaba, por más que les decía, no queremos estas construcciones, nos van a afectar en con el agua, en el tema de la movilidad, en diferentes temas y además rompen con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra memoria colectiva,
no les importó, y en gobiernos pasados lo único que se hizo fue avanzar con cada una de las construcciones que que ellos habían pactado. Ojo. Pero además, yo insistiría, compañero, si usted cree que solo el tema de percepción va a ayudar a mejorar el tema de seguridad, pues estamos perdidos. Y podríamos poner muchísimos casos en diferentes zonas del mundo, en diferentes partes del mundo, en donde la percepción jugó un papel fundamental para que se mataran a millones de personas. Es más, no vamos a olvidar que hace algunos años aquí se decía que habían entrado varios grupos delictivos y entonces se paró la ciudad y resultó que solo había sido un mito. Entonces vamos a estudiar un poquito la teoría del mito y yo a partir de eso les sugiero que podamos debatir si solo la percepción es fundamental para analizar una problemática o necesitamos hacer análisis más profundos, cuantitativos y cualitativos para poder mejorar la problemática. Pues ahí están las miles de denuncias, ahí está, repito, no defendamos lo indefendible. No, pues seamos autocríticos, digamos que hay crisis de inseguridad, aceptémoslo y de ahí trabajemos en conjunto todos los grupos parlamentarios junto con el gobierno de la ciudad, que nos vea como un aliado, para construir una ciudad segura. Tienen la estrategia de los cuadrantes, de los sectores, que dé resultados. Ya lo he dicho aquí, lo he dicho de forma puntual y en diferentes lugares en tribuna. 30 minutos para atender un llamado de auxilio por parte de la ciudadanía. No lo digo yo, no lo quise transmitir en vivo ahí en el Congreso, de testimonios de personas que levantaron sus carpetas de investigación, porque no es especulación y no solo es percepción, es cuantitativo y cualitativo lo que estamos diciendo. Hay carpetas de investigación que han crecido, que se han levantado y que hay víctimas de delitos que hoy en día viven en la inseguridad en nuestra ciudad, lamentablemente. Tampoco es un hecho que queramos que suceda, queremos que no suceda y que todos estemos tranquilos con nuestras familias en la ciudad, cosa que hoy en día pues no nos han brindado esa garantía. Pues ya entramos en la recta final de este debate. Hay que comentar rápidamente otra frase importante relacionada con la doctora Claudia Sheinbaum en tribuna. Ella declaró que se acabó también con las prácticas clientelares. Así que, ¿cuál es la opinión al respecto en este sentido, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León? Bueno, tiene que ver inmediatamente con las acciones de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, tiene que ver inmediatamente con las políticas públicas en materia de educación, tiene que ver inmediatamente con la posibilidad de frenar todo este uso que se dio durante muchos años de manera inadecuada de lucrar con la pobreza, de lucrar con las necesidades de la población, y que hoy en día las políticas públicas que tienen como finalidad generar mejores condiciones de vida no están operando bajo estas condiciones. Me parece que es fundamental tener claridad de que esta ciudad es extraordinaria, de que esta ciudad está en una ruta de transformación, de que esta ciudad tiene talento quien la gobierna, tiene capacidad quien la gobierna y tiene además una vocación absoluta para hacer que las cosas funcionen. Me parece que en materia de bienestar e inclusión social, de educación, de desarrollo, esta ciudad está en otra ruta que no tiene que ver con todo este uso faccioso de los programas sociales. Hoy nadie en esta ciudad a 9 meses puede decir que esté siendo coaccionado para poder ser parte de un programa de carácter social. Ese es un cambio profundo, ese es un cambio de fondo que durante muchos años se pensó que eso no era factible o que no era posible, sobre todo cuando acostumbraron a una población a ser objeto de presión política permanente para ser trasladada de una colonia a otra, ir a llenar un mitin, de un mitin a otro, ir a llenar plazas públicas a cambio de algo. En el informe que tuvimos ayer de la jefa de gobierno no hubo una sola persona de las que asistieron a la salida y que esperaban para saludarla, para abrazarla o para decirle inclusive algún reclamo o alguna consideración. Te amo. Cualquier cosa. Yo, la diputada Circe, tuvo la oportunidad de caminar con ella desde el recinto hasta el Palacio del Ayuntamiento y escuchó de manera directa cuál fue la actitud de la población. Desde quien estaba solicitando atención, desde quien estaba solicitando atención, concluyo. Para mí fue un informe de gobierno, una rendición de cuentas que nos marca la pauta de que esta ciudad está en un proceso de cambio, que esta ciudad a la que le tenemos un profundo cariño,
está en un proceso de transformación. La doctora Sheinbaum está en esa ruta y nosotros la acompañamos en ese camino. Casi me dan ganas de aplaudir, pero aplaude. Casi dije porque realmente estoy sorprendido, José Luis, de que digas eso. Las vallas que se hicieron el día de ayer, y hay fotografías en la prensa, te las voy a enseñar ahorita, en donde le están dando lunch a las personas porque nos hicieron favor de acompañarnos en las vallas. Ahí están las fotografías que no sacamos nosotros, lo sacaron los medios de comunicación. Pero eso no es el problema, y tampoco está mal que lo hagan. O sea, finalmente, decir que se acabó el clientelismo político, pues es un absurdo. Y de veras, ustedes deberían de analizarlo de una manera profunda. Mira, la secretaria de gobierno actual estuvo más de 3 años en el sexenio pasado como secretaria de Desarrollo Social y era la encargada de los programas sociales. Si tú dices que en 6 años había clientelismo en los programas sociales, pues estás directamente, hay que decirlo claramente, señalando que una persona que está ahora como segunda de a bordo del gobierno, ella manejaba esos problemas clientelares. Yo no creo que esto haya ocurrido así, no lo creo sinceramente, ni creo que se haya acabado la antigua forma de hacer política, y hay que decirlo también honestamente. El poder, cuando se pretende manejar, se utiliza ese tipo de situaciones, cosa que está haciendo el presidente de la República. Mira, en la Ciudad de México tenemos programas de personas de la tercera edad, por ley. ¿Y qué se hizo? Ese recurso se le pasó a la Federación, ahora, ilegalmente, para que el gobierno federal entregara ese mismo dinero que es de la ciudad. Y nosotros estamos insistiendo en que se regrese ese dinero a la ciudad, porque debe ser la ciudad la que debe repartir el dinero y no el gobierno federal. Entonces, no se han acabado esos programas clientelares, porque siguen existiendo, y yo diría que hablemos con responsabilidad, porque decir las cosas como se están diciendo, ya se acabaron esos programas, es un absurdo y es mentira, es demagógico. 1 minuto para concluir. Sí, simplemente referir, no salirnos del tema o del contexto. En cuanto a los programas sociales, no hay mayor mentira del que no se van a usar de forma clientelar. Y de hecho han salido varias publicaciones en los medios de comunicación en donde incluso han estado prohibiendo la utilización de los nombres del presidente o de la jefa de gobierno para censar a todas las personas en relación a los beneficiarios de los programas sociales. Y quiero referir también, a veces tenemos bastantes coincidencias, lo tuvimos con el PT hace algunas semanas, con PRD, con el PRI, cuando subí un punto de acuerdo apoyando a varios discapacitados que fueron al Congreso de la Ciudad y personas adultas mayores, en donde exhortábamos a la titular del DIF para que nos informara cuál es el avance, el censo de las personas beneficiadas con este programa, porque todavía había un atraso. Aplaudimos, y eso habla de congruencia del PT, habla de congruencia del PRD, los únicos que no votaron a favor de información, de transparencia, de claridad, y se salieron de la sesión, fue Morena. Entonces, por eso tenemos que venir a decir a la gente la verdad, seamos claros, no engañemos, no divaguemos. Inseguridad de crisis, nulo crecimiento económico, y si quieren nos metemos al tema de movilidad, el desaseo en varios temas. Creo que fue nada más promesas de campaña. Se ha estado quizás desde el gobierno buscando la solución, que nos vean como aliados en el Congreso de la ciudad. Queremos ser una oposición responsable. Queremos trabajar junto con ellos, y muestra de ello fue la sesión del día de ayer. Hemos avanzado, hubo consensos en el presupuesto de egresos, quizás no en la ley de ingresos, pero presupuesto de egresos hubo bastante coincidencias para que tuvieran los mecanismos necesarios y el recurso necesario para dar resultados a la ciudadanía. Tenemos 1 minuto, diputada. Ellos dicen que quieren ser aliados para continuar el trabajo. Mira, es ella de Morena. Sí, sí, por supuesto. A ver, es muy... 1 minuto, diputada. Ok. Mira, lo que mencionan aquí en muchas cosas es muy cierto, y las nuevas generaciones tenemos una batalla, y tenemos una batalla en contra de toda esa generación corrupta, en contra de todas esas prácticas corruptas de las cuales ustedes fueron parte. Y lamentablemente fueron parte activa o pasivamente. Nunca dieron a conocer que estaban en contra de ellas. Y esta nueva generación, esta generación que nace desde el 132 en adelante, no estamos dispuestos a solapar este tipo de prácticas.
Y como bien lo dijiste, Barrera, somos muy congruentes y vamos a seguir avanzando por la construcción, la deconstrucción y la reconstrucción de esta nueva ciudad, de este nuevo país. Bueno, pues no basta más que agradecerles su valiosa presencia, su valiosa participación, comprometiéndolos para que vuelva a sacudir, diputada Circe, Claro, de por este supuesto. lado. Por supuesto, gracias, diputado Gaviño. Nos vemos en un próximo debate. Claro. Perfecto, muchas gracias. Diputado José Luis, Mariana, nos vemos en un próximo claro debate. que sí, con todo gusto. Sí. ¿Cómo que mañana? ¿Lo mismo? Lo ¿La mismo, invitación? claro que sí, con Sale. mucho gusto. un Muchísimas placer. gracias, pues ya se comprometieron porque el debate estuvo muy intenso y muy bueno y por supuesto Capital 21 siempre les abrirá la puerta a la pluralidad. Informo rápidamente que el día de mañana, por única ocasión, Agenda y Contexto va a iniciar a las 11 de la mañana. Hasta mañana.